Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra González Vallejo. Soy licenciada en nutrición humana, especializada en nutrición clínica, especialmente en el área de enfermedad renal crónica y certificada en dieta cetogénica. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy presentando para ustedes esta conferencia titulada Avances en dieta cetogénica y enfermedad cardiovascular. Como sabemos, la enfermedad cardiovascular es un término general que se utiliza para condiciones que afectan no solo al corazón, sino también a los vasos sanguíneos. Por lo general, se asocia a una acumulación de depósitos de grasa en las arterias, condición denominada aterosclerosis, y a un mayor riesgo de coágulos sanguíneos si es que la luz de la arteria es muy pequeña como para dejar pasar el flujo sanguíneo o si esta placa de ateroma es inestable. También se puede asociar con daño a las arterias en órganos no solo del corazón, sino también órganos como el cerebro, los riñones y los ojos. He ahí el nombre de enfermedad cardiovascular. Todas las enfermedades coronarias son enfermedades cardiovasculares, pero no todas las enfermedades cardiovasculares son enfermedades coronarias porque además del corazón también engloban aquí daños en el cerebro, los riñones y los ojos. Estos son los tipos de enfermedad cardiovascular según la Organización Mundial de la Salud. Tenemos a la cardiopatía coronaria o también conocida como cardiopatía isquémica, que son enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan al músculo cardíaco. Dentro de las más comunes tenemos a la angina pectoris o angina de pecho, que es un tipo de dolor de pecho ocasionado por una disminución en la irrigación sanguínea hacia el corazón. Esto puede ser una de las causas de infarto, que ya tal cual es la obstrucción de la irrigación sanguínea al músculo cardíaco, que ocasiona necrosis o muerte del tejido del corazón en algún punto o varios puntos a la vez. Y dentro de esta clasificación también tenemos a la insuficiencia cardíaca, que es una afección crónica que provoca que el corazón no bombee sangre con la eficacia necesaria. La insuficiencia cardíaca puede ser debido a una cardiopatía coronaria previa o a hipertensión arterial crónica o a hipercolesterolemia, por ejemplo. Como segundo y tercer tipo tenemos a la enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. Al igual que la cardiopatía coronaria, son enfermedades de los vasos sanguíneos, pero en el caso de la enfermedad cerebrovascular, vasos sanguíneos que irrigan al cerebro, y en el caso de la enfermedad vascular periférica, vasos que irrigan a sangre a los brazos y a las piernas. Como cuarto tipo tenemos a la cardiopatía reumática, que es un daño en el músculo cardíaco y a las válvulas cardíacas debido a la fiebre reumática causada por bacterias estreptocóquicas. Como quinto tipo tenemos a la cardiopatía congénita, que son malformaciones de la estructura cardíaca existentes al nacer. Como ejemplo pongo ahí a un corazón con el ventrículo izquierdo contraído, lo cual va a causar pues un bombeo de sangre ineficiente, pero esto es un ejemplo de muchas cardiopatías congénitas que hay. Y como último tipo tenemos a la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, que son coágulos de sangre que se almacenan en las venas, ¿ok? Generalmente en las venas de las piernas, que pueden desalojarse y moverse ya sea hacia el corazón o hacia los pulmones. Hoy en día se sabe que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa número 1 de muertes a nivel global. En el 2015, que son los últimos datos que tenemos, a nivel mundial se estimaron 422.7 millones de casos de enfermedad cardiovascular. Se estimaron 17.9 millones de muertes por enfermedad cardiovascular. 31% de todas las muertes a nivel mundial fueron por enfermedades cardiovasculares, es decir, 3 de cada 10 muertes a nivel mundial fueron por enfermedades cardiovasculares. El 85% fueron por infarto al miocardio o por infarto cerebral.
Es por eso que es de vital importancia que nuestras prácticas clínicas sigamos dando enfoque ya sea a prevenir la enfermedad cardiovascular o en caso de ya tenerla, pues saber qué es lo que se puede hacer. En la literatura científica está muy bien establecido cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Se sabe que hay factores no modificables como la edad, personas adultas mayores que sus arterias se ven ya muy adelgazadas, se ven ya con poca elasticidad, que desarrollan hipertensión arterial debido a la edad, pues es un factor de riesgo que no se puede modificar, al igual que la genética y el historial familiar. Pero hay otros que sí son modificables, tal cual como los factores de riesgo conductuales. Uno de los más conocidos es la dieta. Una dieta inadecuada, rica en grasa saturada, rica en calorías, deficiente en fibra, es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular, al igual que la inactividad física, que cuando está acompañada de una dieta inadecuada, pues produce una acumulación excesiva de tejido adiposo, sobre todo a nivel visceral, una disminución también en la sensibilidad a la insulina. El tabaquismo también está muy estudiado, se sabe que produce una disfunción endotelial en arterias sistémicas, que produce dislipidemia, rigidez en la capa íntima y media de la carótida. El alcoholismo también se ha estudiado y se sabe o está relacionado con un aumento en los niveles de triglicéridos y colesterol total, al igual que hipertensión arterial. Se sabe que produce un estado hipercoagulante, induciendo arritmias cardíacas y reduciendo el flujo sanguíneo cerebral. Por eso es importante que parte de nuestro tratamiento hacia reducir estos factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular no solo tengamos en mente la dieta y la actividad física, sino también que animemos al paciente a que deje de fumar, a que deje de beber. Hay otros factores que se conocen como intermediarios, que son ya condiciones como la hipertensión arterial, la hiperglucemia, la dislipidemia, el sobrepeso y la obesidad, el famoso síndrome metabólico, que puede conllevar a otro tipo de enfermedades como la diabetes mellitus, como la enfermedad renal crónica, como incluso a otras condiciones como la aterosclerosis, que van ya también directamente relacionadas con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Como decía al principio, la bibliografía científica está llena de estudios sobre cómo disminuir los factores de riesgo. Pero, ¿qué pasa cuando un paciente ya tiene enfermedad cardiovascular? ¿Qué es lo que se puede hacer? Específicamente, de lo que vamos a hablar hoy es de dieta cetogénica y enfermedad cardiovascular. Recordemos rápidamente lo que es una dieta cetogénica. Bueno, se refiere a una terapia dietética en cuya composición de macronutrientes se espera como resultado un cambio de un metabolismo glucolítico a un metabolismo cetogénico. Se define generalmente, y quiero hacer hincapié en esta palabra generalmente, porque no es en todos los casos, como una dieta alta en grasas, baja en carbohidratos, moderada en proteínas, que tiene como objetivo forzar al cuerpo a oxidar grasa en lugar de glucosa para producir energía o ATP. Esta dieta, en otras palabras, imita, entre comillas, un estado metabólico de hambre o de ayuno. ¿Por qué imita? Porque a comparación de un estado de hambre o de ayuno, esta dieta tiene que estar bien calculada para mantener una ingesta de nutrientes adecuada y así asegurar un estado de nutrición adecuado u óptimo. Esta gráfica de respuesta metabólica al ayuno me gusta mucho porque describe visualmente las vías metabólicas que se llevan a cabo durante la cetosis o durante una dieta cetogénica. Vemos la línea roja,
que dice ahí carbohidratos, que nos representaría a la vía glucolítica. Antes de entrar a este estado de ayuno, ¿no? Entre comillas, pues vemos que nuestras reservas de glucosa y glucógeno están al tope. En el momento que empezamos a ayunar o a restringir al cuerpo con hidratos de carbono, el glucógeno almacenado en el hígado empieza a aprovecharse, a consumirse y a disminuir progresivamente hasta aproximadamente el quinto día, cuando las reservas ya se acabaron totalmente. De ahí vemos la línea azul, la vía de la gluconeogénesis, específicamente de proteólisis. En el primero o segundo día vemos este pico en la tasa de oxidación de proteínas, pero que dura muy poquito, 1 o 2 días, como defensa misma del cuerpo, que sabe que no puede pues consumir muchísima masa muscular, ¿ok? Entonces disminuye la tasa de proteólisis y durante toda la dieta se mantiene, ¿ok? ¿Por qué se mantiene y no disminuye tanto como la glucosa? Pues porque sobre todo los glóbulos rojos necesitan aporte de glucosa para sobrevivir y lo obtienen a través de esta gluconeogénesis. Es por eso que una dieta cetogénica, el aporte de proteína es muy importante. No una dieta hiperproteica, pero sí un buen aporte de proteína a través de toda la dieta para que no haya esta pérdida de masa muscular. Y finalmente vemos en la línea verde el metabolismo de las cetonas a través de la beta oxidación. Cuando empieza este estado de ayuno, pues las cetonas empiezan a aumentar hasta aproximadamente el quinto día, cuando llegan en su pico, y de ahí se mantienen en todo el tratamiento. Por eso es muy importante que cuando se trata de empezar la dieta cetogénica se tiene que mantener por lo menos una semana bien, o sea, resistir todo ese keto flu que se llama, que se conoce, hasta llegar a este pico donde ya llegamos a un estado de anorexia, donde ya hay un estado cetogénico, donde ya hay oxidación de grasas prácticamente al 100% como sustrato de ATP, y donde se empieza a ver ya cambios en el peso, sobre todo en la masa grasa. También es importante que, pues, o se ve con esto que es importante llevarla por lo menos una semana y después de ahí mantenerla por lo menos otra semana para ver cambios, y de ahí dependiendo los objetivos del paciente. Entonces, a grandes rasgos, esta gráfica pues nos ilustra cómo funcionan las vías metabólicas, que no funcionan independientes, sino que funcionan una a la par de la otra, y cómo a grandes rasgos cuánto tiempo se lleva en cambiar de un metabolismo glucolítico a uno cetogénico. Decíamos que la dieta cetogénica se describe generalmente como una dieta alta en grasas, moderada en proteína y baja en hidratos de carbono. ¿Por qué generalmente? Porque va a depender del tipo de dieta cetogénica, que en la actualidad hay varias. Esta tabla vemos las diferentes dietas cetogénicas que varían según la proporción que tienen de grasa contra proteína e hidratos de carbono. En la primera vemos las guías americanas dietéticas, donde muestran la distribución de macronutrientes de una dieta normal, ¿ok? La típica dieta de grasa 20 al 35%, hidrato de carbono de 45 a 65% y proteína de 10 a 35%. Y en la parte de abajo vemos la comparación de dietas cetogénicas contra esa distribución normal, de una dieta normal. Vemos que hay dietas cetogénicas según la proporción. Vemos que es de 4 de grasa contra 1 de proteína más hidrato de carbono,
donde el porcentaje de grasa es de hasta el 90%, es muchísimo. Solo 2 a 4% de hidrato de carbono, que es el mínimo mínimo, y 6 a 8% de proteína. También hay proporción de 3 a 1, donde ahí la grasa ya baja un poco, 2 a 1, donde ya baja más y va aumentando un poco la proteína. Esta otra que se llama la dieta modificada de Atkins, donde ya la proporción es de 1 a 1. Está la dieta cetogénica de bajo índice glucémico, la dieta cetogénica de triglicéridos de cadena media, y este mismo artículo también pone o clasifica al ayuno intermitente como dieta cetogénica. Estas dietas no pueden o no estar restringidas en calorías. Normalmente, si se dan para un niño con, por ejemplo, ataques de epilepsia, pues no tienen una restricción calórica. Pero en un adulto se puede escoger dar una restricción o no, según sea el caso y según sea el tratamiento. Hay otro tipo de dieta cetogénica que no está dentro de esta clasificación. Es una dieta que ha ido obteniendo fuerza en los últimos años y se le conoce como Very Low Calorie Ketogenic Diet. Como su nombre lo dice, es una dieta muy muy bajita en calorías, de 450 a 700 calorías, que es como la mayor diferencia con estas. Estas pueden o no estar restringidas en calorías, muchas veces no están restringidas porque el mismo estado cetogénico produce esa oxidación de grasa, pero esta dieta sí está restringida en calorías, va dirigida específicamente a pacientes con sobrepeso y obesidad, y si comparamos con estas, la proporción de grasa contra proteína más hidrato de carbono es de 1 a 2. Ojo, no es que sea una dieta hiperproteica, ¿ok? Puede sonar como una dieta hiperproteica por la proporción que vemos aquí, pero no es así, es solo que como las calorías son tan restringidas, tan bajitas, el porcentaje de proteínas se eleva muchísimo, pero no es hiperproteica, espero haya quedado claro. Después de conocer las diferentes clasificaciones que hay sobre dieta cetogénica, podemos entrar ya de lleno a la literatura. Y después de una búsqueda exhaustiva bajo términos como dieta cetogénica, dieta baja en carbohidratos, dieta muy baja en carbohidratos, enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, enfermedad isquémica, insuficiencia cardíaca, obesidad, diabetes mellitus, este artículo es el único que encontré que incluía a pacientes con enfermedad coronaria con un manejo de dieta cetogénica. Como les decía, hay una extensa variedad en estudios que incluyen, sí, a pacientes con enfermedades coronarias, enfermedades cardiovasculares, pero no con este tipo de manejo dietético. Hay muchísimo de dieta cetogénica que incluye a pacientes con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, pero no tal cual ya a pacientes que hayan tenido algún tipo de isquemia, algún tipo de angina de pecho, de infarto, de insuficiencia cardíaca. Normalmente este tipo de enfermedades son criterios para excluir a los pacientes de este tipo de estudios. Entonces, este estudio que vamos a revisar es muy valioso porque además de incluir a pacientes con enfermedad coronaria, también incluye a pacientes con diabetes y con nefropatía diabética, con algún tipo de enfermedad renal crónica. Entonces, el manejo que ellos utilizan de dieta cetogénica para este tipo de condiciones, pues es de mucho valor y creo que aporta muchísimo a nuestros conocimientos. El título de este artículo es Cambios a corto tiempo después de una intervención de reducción de peso en pacientes con nefropatía diabética avanzada. Este es un estudio de prueba de concepto, no es un estudio controlado, aleatorizado, eso hay que tenerlo en cuenta. Su hipótesis fue que una pérdida de peso significativa a corto plazo podía mejorar parámetros de la función renal y de salud en pacientes con nefropatía diabética avanzada.
se incluyeron a 6 individuos obesos con una tasa de filtrado glomerular de menos de 40 miligramos al día, con una excreción urinaria de albúmina mayor a 30 miligramos al día. Esta cantidad de albuminuria es lo que clasifica a estos pacientes con nefropatía diabética avanzada, a pesar de que su tasa de filtrado glomerular no es tan bajita. También estos pacientes utilizaban un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un bloqueador del receptor de angiotensina. Como intervención dietaria utilizaron una dieta cetogénica muy baja en calorías, aproximadamente de 800 kilocalorías al día, con menos de 50 gramos de hidratos de carbono al día, con 75 gramos de proteína. Que ojo, recuerden que en pacientes con enfermedad renal estadios 3, 4 a 5 se empieza a utilizar de 0.6 a 0.8 gramos de proteína al día. 75 gramos de proteína al día es aproximadamente de 1 a 1.2 gramos de proteína al día, que para este tipo de pacientes es elevado. Entonces va a ser interesante qué resultados tuvieron en cuanto a la función renal después de esta intervención. La proteína se daba a través de 4 productos o alimentos proteinados con 15 gramos de proteína cada uno, que eran de la marca Nutrimed, más una porción de proteína magra de 15 gramos, que más bien serían 2 porciones de proteína, con 2 porciones de vegetales al día. Si se dan cuenta, no nos menciona cuántos gramos de grasa consumían, ¿ok? Que ese es un punto importante en la dieta cetogénica muy baja en calorías. Se logra tener una ingesta de calorías muy bajita debido a que la grasa está muy limitada. No sé, puede ser que los productos proteinados que consumían ya tenían grasa y por eso no se les daba grasa extra, o no sé, tal vez simplemente no mencionan cuánta grasa se les daba. Entonces es importante hacer hincapié en esto porque estamos acostumbrados en que las dietas cetogénicas clásicas, normales, comunes, son, como decíamos, altas en grasa. También les daban 2 litros de agua, que también pues es interesante ver cuál era el volumen de orina residual que tenían estos pacientes para ver si no estaban pues reteniendo líquidos. Y también se les daba un multivitamínico, no se les dice qué contenía el multivitamínico, tampoco se dice en qué cantidades, y todo esto por 12 semanas. En esta primera tabla vemos las características generales de los pacientes. 5 eran hombres, solo una mujer, edad promedio de 61 años. Dentro de las comorbilidades vemos que obviamente los 6 tenían diabetes mellitus tipo 2, los 6 tenían hipertensión y los 6 tenían dislipidemias. 3 presentaban algún tipo de enfermedad cardíaca, 1 con antecedente de infarto, 3 con gota, 3 con apnea obstructiva del sueño y 5 con hiperparatiroidismo secundario, que es muy común en enfermedad renal crónica. Y también es interesante bajo la medicación ver que este tipo de pacientes también es común la polifarmacia. Los 6 presentaban ya sea la enzima convertidora de angiotensina o algún bloqueador del receptor de angiotensina, ya que era un criterio de inclusión. 5 se medicaban con diuréticos, 5 con insulina y solo 2 con hipoglucemiantes orales. Con respecto a parámetros antropométricos, al inicio del estudio el peso promedio fue de 118.5 kilogramos y al finalizar fue de 104.3 kilogramos, aproximadamente una reducción de 14 kilogramos que fue estadísticamente significativo. Con respecto a la composición corporal, los cambios no fueron estadísticamente significativos, pero sí es de notar que el porcentaje de masa magra aumentó, mientras que el porcentaje de masa grasa disminuyó, que es lo que se espera cuando hacemos alguno de estas intervenciones, que haya un cambio en la composición corporal para bien, aumento o
preservación de la masa magra y una disminución en la masa grasa. Con respecto a parámetros relacionados a la función renal, vemos que la creatinina disminuyó y fue estadísticamente significativo, al igual que la cistatina C, y la tasa de filtrado glomerular, que solo aumentó 1 mililitro por minuto, pero esto fue suficiente para marcar estadísticamente significativo. En cuestión de la albuminuria y proteinuria no hubo cambios significativos, pero vemos que ambos parámetros disminuyeron, lo cual es muy importante porque vemos que la albuminuria y la proteinuria definen qué tan grave es, digamos, esta nefropatía diabética que tienen los pacientes. En cuestión de la excreción urinaria, pues no hubo ningún cambio estadísticamente significativo, pero quiero hacer hincapié en el volumen urinario. Vemos que estos pacientes recolectaban aproximadamente 2.3 litros de orina al día, lo cual pues representa una buena excreción urinaria y por lo tanto nos muestra aquí que si eran capaces de tomar esos 2 litros de agua que tenían indicados o hasta más, si sentían sed o en caso de deshidratación. Con respecto a factores de riesgo para la nefropatía diabética, vemos que la glucosa y la insulina en ayuno tuvieron cambios estadísticamente significativos y por ende el score HOMA. Con respecto a la presión arterial, pues esta se mantuvo sin cambios, el eje renina-aldosterona igual, sin cambios, el perfil de lípidos tampoco tuvo cambios estadísticamente significativos, pero sí es de notar que el colesterol total aumentó, aunque sigue estando dentro de parámetros normales, los triglicéridos disminuyeron, el HDL aumentó 1 miligramo por decilitro, el LDL aumentó y el índice colesterol total HDL disminuyó, ¿no? Lo cual es bueno. Pero en realidad no hubo cambios y esto me llama la atención porque recordemos que la intervención fue una dieta cetogénica muy baja en calorías, donde no se nos menciona cuánta grasa consumieron ni qué tipo de grasas, pero al ser una dieta cetogénica muy baja en calorías, damos por hecho que fue una dieta bajita en grasas, entonces pues no hubieron los cambios esperados en el perfil de lípidos con este tipo de dieta. Sin embargo, bueno, nada de esto fue estadísticamente significativo. El estrés oxidativo mejoró, aunque no fue estadísticamente significativo, y los marcadores de inflamación sérico también mejoraron. La proteína C reactiva disminuyó, que aunque no fue estadísticamente significativo, veamos que de 7.2 microgramos por mililitro disminuyó a 5.1, que es ya muy cercano a parámetros normales y que recordemos que la proteína C reactiva también es un indicador de riesgo a enfermedad cardiovascular. Entonces, el que haya disminuido en este tipo de pacientes es un muy buen parámetro. La albúmina pues aumentó muy poquito sin ser estadísticamente significativo. En relación a marcadores de bienestar, vemos que la calidad de vida tuvo parámetros estadísticamente significativos como la función física y la salud en general, donde los pacientes refirieron que hubo una mejoría. También refirieron una mejoría en el nivel de energía y en el dolor, ¿no? Que el dolor mejoró, aunque no fue estadísticamente significativo. En cuestión de fuerza y de, digamos, habilidad física, pues se mantuvo igual, pero en cuestión de medicación sí hubo cambios. En la diapositiva pasada vimos que no hubo cambios significativos en la presión arterial. Sin embargo, si vemos aquí que los pacientes disminuyeron los medicamentos que tomaban relacionados a presión arterial y también relacionados a diabetes. Entonces, eso es importante porque veíamos que en estos pacientes pues es muy común la polifarmacia y que los pacientes a través de la dieta puedan mejorar o disminuir la cantidad de medicamentos que toman,
pues es un impacto muy grande en su salud, en su economía y en su nivel emocional y físico. Entonces, aunque muchas veces las pruebas estadísticas no muestran pues cambios significativos, es a través de este tipo de marcadores de calidad de vida o de cantidad de medicamentos, la clínica al final de cuentas, lo que nos dice si un tratamiento fue realmente efectivo o no, y es lo que al final este estudio demostró. En conclusión, una intervención con dieta cetogénica muy baja en calorías por 12 semanas, específicamente en este tipo de pacientes, tuvo un impacto positivo en el peso y en la composición corporal, al igual que una mejora en los parámetros de función renal, que esto olvidé mencionarlo, a pesar de que consumían una proteína mayor a la recomendada en las guías generales para enfermedad renal, hubo mejoras en la creatinina, en la tasa de filtrado glomerular, en la proteinuria, en la albuminuria. ¿Okay? Al igual que en la glucemia y en la inflamación, que al final estos tres, digamos, parámetros globales son aquellos que impactan en los factores de riesgo a la progresión de nefropatía diabética, de diabetes mellitus en sí y de enfermedad cardiovascular. Y finalmente hubo una mejora también en la calidad de vida y en la cantidad de medicamentos consumidos. Los siguientes dos trabajos que voy a presentar son trabajos que están en fase de reclutamiento. Todavía no están publicados. Les comentaba que solo el anterior es el único que pude encontrar publicado. Estos dos están todavía en fase de reclutamiento, pero es interesante ver qué es lo que están evaluando para tener futuras referencias. Se titula Beneficios de la dieta cetogénica en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Este sí está diseñado para hacer un ensayo clínico aleatorizado con una duración de 6 semanas y el objetivo es evaluar los efectos que tiene una dieta cetogénica sobre la tolerancia del ejercicio en pacientes con insuficiencia cardíaca. Recordemos que un paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente cuyo corazón, no va a bombear sangre de manera adecuada. Entonces, normalmente estos pacientes sienten cansancio, sienten dolor, obviamente dependiendo la clase de insuficiencia cardíaca que tengan, porque recordemos que es una enfermedad progresiva. Entonces es interesante ver si la dieta cetogénica va a tener un efecto positivo con respecto a la tolerancia del ejercicio en este tipo de pacientes. Como criterios de inclusión, están reclutando a pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada igual o mayor al 50%, clase 2 al 4, con un índice de masa corporal igual o mayor a 25 hasta 40, de 18 a 75 años de edad, en tratamiento médico óptimo de por lo menos 3 meses, determinado por un especialista, y con habilidad de participar en una prueba de ejercicio en caminadora. Criterios de exclusión son bastantes. Uno de ellos, uso contraindicado de resonancia magnética incluyendo embarazo, diagnóstico de diabetes mellitus tratada con insulina o inhibidores de SGLT2. Hay estudios que dicen que los inhibidores de SGLT2 pueden causar cetoacidosis en caso de dieta cetogénica. Entonces, seguramente por eso los excluyen. Historial de cetoacidosis diabética, revascularización cardíaca reciente de los últimos 30 días o planeada dentro de los siguientes 30 días, infarto al miocardio agudo o síndrome coronario agudo reciente, un índice de masa corporal menor a 25 mayor a 40, cirrosis hepática, uso de metformina mayor a 1700 miligramos al día, una fracción de eyección ventricular izquierda menor al 50%, diagnóstico previo de EPOC moderado a severo, hipertensión no controlada, evidencia de valvopatía por ecocardiografía, historial de taquicardia ventricular o apnea del sueño no tratada. Como intervenciones tienen planeado dar dos tipos de dietas. A un grupo dar dieta cetogénica, no especifican la distribución de macronutrientes,
Solo dicen que los carbohidratos mínimos necesarios para producir un estado cetogénico donde haya niveles séricos de beta hidroxibutirato iguales o mayores a 0.5 milimoles en sangre. Y a otro grupo dar una dieta baja en grasa, aproximadamente 25% grasa, 20% de proteína, 55% de hidrato de carbono, por 4 semanas. Y hacer una prueba cardiopulmonar de ejercicio al inicio y al término del estudio y así ver si hubo alguna diferencia en la tolerancia al ejercicio en los dos grupos con dietas distintas. Otras mediciones que planean hacer son resonancia magnética en reposo del corazón, composición física o corporal por DEXA, exámenes de sangre, cuestionario de calidad de vida, todo esto al inicio y al término del estudio. Como resultado primario, quieren saber si habrá cambios en el rendimiento de ejercicio máximo medido por la prueba de VO2 max y como resultado secundario, saber si habrá cambios en la función cardíaca a través de la resonancia magnética, cambios en la clasificación New York Heart Association, cambios en el cuestionario de calidad de vida y cambios en los marcadores serológicos. Todos estos cambios al principio y al final de cada dieta y entre las dietas. Un segundo protocolo en proceso de reclutamiento es este titulado Un ensayo controlado aleatorizado para una dieta moderada en carbohidratos comparada en una dieta baja en carbohidratos en individuos con sobrepeso y obesidad con enfermedad coronaria. Como el título lo dice, es también un ensayo clínico aleatorizado con una duración de 8 semanas y el objetivo es comparar la efectividad y seguridad de una dieta hipocalórica baja en carbohidratos contra una dieta hipocalórica balanceada en individuos con sobrepeso u obesidad e insuficiencia cardíaca. En pocas palabras, quieren saber si una dieta hipocalórica baja en carbohidratos es efectiva y segura en este tipo de pacientes. Como criterios de inclusión, están reclutando a pacientes con enfermedad coronaria estable, según las guías europeas, y pacientes con angina pectoris estable, según las guías chinas. Este es un estudio proveniente de China. Con pacientes con índice de masa corporal igual o mayor a 26, una circunferencia de cintura igual o mayor a 90 centímetros en hombres y igual o mayor a 85 centímetros en mujeres, de 18 a 60 años de edad y pacientes que estén dispuestos a adherirse a las intervenciones terapéuticas sin contraindicaciones. Aquí sí tienen muchísimos criterios de exclusión. Este trabajo o este protocolo no incluye a pacientes con diabetes tipo 1, sí incluye a pacientes con diabetes tipo 2 controlada, por así decirlo, pero no severa, con nefropatía diabética, con una enfermedad cardíaca valvular grave, con insuficiencia cardíaca, con aneurisma aórtico y aneurisma de disección, trombosis venosa profunda, con ningún tipo de enfermedad mental, con enfermedades del sistema nervioso central, con enfermedad hemorrágica, con enfermedad renal grave, incluyendo cálculos renales, gota, enfermedades graves del sistema digestivo o historial de cirugía, incluyendo obstrucción intestinal o úlceras, anemia, cirrosis, tumores malignos, cirugía bariátrica, síndrome de Cushing's o enfermedad severa con un mal pronóstico. Como intervenciones tienen los dos tipos de dietas. La primera es una dieta hipocalórica baja en hidratos de carbono, no sabemos qué tan baja en calorías, de 50 a 75 gramos de hidratos de carbono al día. Recordemos que normalmente para producir cetonas en sangre, el consumo máximo de hidratos de carbono es de 60 gramos al día, pero esto depende de varios factores, depende del género, de la estatura, de la masa muscular. Así que de 50 a 75 gramos me parece una buena cantidad de hidratos de carbono suficientes para producir un estado cetogénico. En porcentajes, 20 a 25 de hidratos de carbono, 40 a 50 de proteína, 30 a 35% de grasa, con una población de 60 individuos.
Y en el otro grupo tenemos la dieta hipocalórica balanceada según las guías del American Heart Association. 55 a 65 hidratos de carbono, 15 a 20 de proteína, 20 a 25 de grasa. Igual se espera una población de 60 individuos. Como resultados primarios, esperan ver cambios en el peso, en masa grasa, en la masa magra, cambios en la glucosa y en la hemoglobina glucosilada y en el perfil de lípidos, colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos, y cambios en la presión arterial. Como resultados secundarios, ver cambios en el perfil de glucosa, según la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en la insulina en ayuno y en el score-HOMA, cambios en las enzimas hepáticas, cambios en la función renal y cambios en los indicadores hematológicos. ¿Okay? Esto igual como en el otro estudio, entre los dos grupos y dentro de los dos grupos. Por último, me gustaría hacer mención de 3 trabajos que, si bien no hablan de dieta cetogénica, hablan sobre los beneficios que tiene dar un tratamiento con una dieta baja en hidratos de carbono en estos pacientes con enfermedad cardiovascular. El primero se titula Reducción en el peso corporal y adiposidad con una dieta alta en proteína. Mejora el estatus funcional, el perfil de lípidos, el control glucémico y la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este es un estudio de factibilidad con una duración de 12 semanas y el objetivo fue evaluar el impacto de 3 intervenciones dietarias en el peso, adiposidad y todos los factores antes mencionados en pacientes con sobrepeso u obesidad e insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus tipo 2. Aquí incluyeron a pacientes mayores de 18 años con un IMC mayor a 27, insuficiencia cardíaca clase 2 a 3, con diabetes mellitus sin tratamientos o sin tratamiento con insulina, y excluyeron a aquellos que tuvieran tratamiento con insulina, con retinopatía, neuropatía diabética y proteinuria, historial de enfermedades graves como infarto al miocardio agudo, arritmia sostenida, enfermedad hepática, respiratoria o gastrointestinal, así como cáncer, y embarazo y lactancia. La primera dieta que dieron a un grupo fue una dieta hipocalórica alta en proteína, que ustedes dirán, bueno, si estamos hablando de dietas bajas en hidratos de carbono, ¿por qué mencionas aquí una dieta alta en proteína? Bueno, si vemos los porcentajes, 40% de hidrato de carbono es realmente, ya se considera una dieta baja en hidratos de carbono. No es muy baja ni llega a ser dieta cetogénica, pero sí se considera baja en hidrato de carbono y tiene este plus de ser alta en proteína y por lo tanto pues moderada en grasa, lo cual nos sirve para estos efectos de dietas bajas en carbohidratos. En este grupo hubieron 5 personas. El segundo grupo se le dio una dieta hipocalórica estándar, que nuevamente estándar se refiere a según los porcentajes dados por el American Heart Association, 55% de hidrato de carbono, 15 de proteína y 30 de grasa, igual hubieron 5 personas. Y en el último grupo se le dio una dieta convencional, o sea, igual a la de la American Heart Association, pero normocalórica, con 55% hidrato de carbono, 15% proteína y 30% grasa. Y en este solo hubieron 4 individuos. En esta tabla solo quiero que veamos que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 3 grupos. Fueron prácticamente 3 grupos muy homogéneos, tanto en la intensidad de insuficiencia cardíaca que presentaban, como en la cantidad de medicamentos que consumían, como en la edad, etc. Lo mismo pasa con datos que se tomaron al inicio del estudio: peso, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, porcentaje de grasa, porcentaje de masa magra, el 6-minute walk, que representa bueno, la tolerancia de actividad física que tienen, el VO2 max, perfil lipídico,
hemoglobina glucosilada, todo eso, cuestionario de calidad de vida, igual entre los tres grupos, todas las respuestas y todos los niveles séricos fueron muy homogéneos. Por último, pasamos a los resultados. Vemos que los únicos parámetros estadísticamente significativos fueron el peso, la circunferencia de cintura y la hemoglobina glucosilada. Sin embargo, aunque el resto de los parámetros no fueron estadísticamente significativos, sí vemos que hubo cambios considerables en el grupo que recibió la dieta hipocalórica alta en proteína y baja en carbohidrato, a comparación de los otros dos grupos, ¿no? Este grupo, el primer grupo, tuvo disminución también del porcentaje de grasa, preservación de la masa magra, mejora en la actividad física, en la oxigenación, en el perfil de lípidos y en el cuestionario de calidad de vida. Estos resultados son comparables a los que ya vimos cuando se aplica dieta cetogénica, con la diferencia que en el grupo de dieta cetogénica hubo una mayor disminución en el peso, casi 20 kilos si tomamos en cuenta que aumentaron masa magra. Aquí en este estudio no aumentaron masa magra, entonces sería bueno ver qué beneficios tiene aplicar una dieta cetogénica sobre una dieta baja simplemente en carbohidrato, preservando la ingesta de proteína. Este segundo estudio fue realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es un ensayo clínico aleatorizado paralelo de una duración de 2 meses y el objetivo fue evaluar el efecto del consumo de una dieta baja en hidratos de carbono sobre la saturación de oxígeno, composición corporal y variables clínicas en pacientes con insuficiencia cardíaca estable. La justificación para este trabajo es que entre mayor consumo de hidratos de carbono, mayor producción de CO2 que de oxígeno. Entonces, pues fuerzas al corazón a trabajar más. Entonces ellos dicen, si tú le das a un paciente con insuficiencia cardíaca menor ingesta de carbohidrato, entonces produce menos CO2 y por lo tanto haces trabajar menos al corazón. Para este trabajo se incluyeron a pacientes mayores de 18 años con una insuficiencia cardíaca estable clase 1 a 3, excluyeron aquellos de clase 4 con enfermedad renal crónica avanzada, con falla hepática y con cáncer. Al primer grupo dieron una dieta baja en hidratos de carbono, 40% carbohidrato, que como les decía en el artículo anterior donde decía que daban una dieta alta en proteína con 40% de hidrato de carbono, les decía que 40% ya se considera baja en carbohidrato, así que se puede decir que lo rectificamos con este artículo, ¿no? 40% de hidrato de carbono, 20% de proteína, 40% de grasa, con una distribución de 12% saturada, 18% monoinsaturada y 10% poliinsaturada, con una muestra de 45 personas. Y en el segundo grupo dieron una dieta estándar, 50% hidratos de carbono, 20% proteína, 30% grasas, con una distribución de 10-10-10, igual con una muestra de 43 personas. Y en estas dos dietas, las calorías fueron las normales, ¿ok? En este caso no fueron hipocalóricas. Esta primer tabla nos muestra que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en las características generales de los participantes, ¿no? Ambos con el mismo prácticamente porcentaje de presión arterial sistólica, diastólica, mismo porcentaje prácticamente de diabetes, obesidad, dislipidemias, falla renal, caquexia y clasificaciones de insuficiencia cardíaca. En los resultados vemos que no hubo diferencias estadísticamente significativas en ningún parámetro, excepto por la saturación de oxígeno. Vemos que el grupo de dieta baja en hidratos de carbono hubo un aumento en la saturación de oxígeno, mientras que en el grupo de dieta estándar hubo incluso una disminución en la saturación de oxígeno. Y esto fue estadísticamente significativo entre los dos grupos.
que al final ese era como el objetivo prioritario de este estudio, ver si la disminución de hidratos de carbono mejoraba la saturación de oxígeno, y vimos que sí lo hizo. Sería bueno ver si una dieta cetogénica logra estos mismos efectos en justo pacientes con insuficiencia cardíaca. Y finalmente, este último artículo hecho en Irán, que es un ensayo clínico aleatorizado con una duración de 8 semanas, cuyo objetivo fue establecer los efectos de una dieta restringida en carbohidratos, pero rica en grasas insaturadas, versus una dieta que simplemente está restringida en grasas, en parámetros metabólicos, específicamente en marcadores de inflamación y estrés oxidativo de pacientes con sobrepeso, diabetes mellitus tipo 2 y cardiopatía coronaria. Recordemos nuevamente que los marcadores de inflamación y estrés oxidativo son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. En este estudio incluyeron a pacientes con índice de masa corporal mayor o igual a 25, de 40 a 85 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2 y con enfermedad coronaria. Excluyeron a aquellos que estuviesen tomando medicamentos para bajar de peso en los últimos 3 meses, que hayan tenido infarto al miocardio o cirugía cardíaca en los últimos 3 meses y con insuficiencia renal o hepática. A un grupo dieron una dieta restringida en hidratos de carbono, 43 a 49% hidratos de carbono, 14 a 17% proteína y 36 a 40% grasa, con una muestra de 28 individuos. Y en el otro grupo dieron una dieta alta en hidratos de carbono, 60 a 65 hidratos de carbono, 14 a 17 en proteína y 20 a 25 en grasa. ¿Okay? Este es, digamos que el grupo alto en carbohidrato pero bajo en grasa. Ambas fueron dietas hipocalóricas, aproximadamente 350 a 700 calorías menos del gasto energético basal de cada individuo. En los resultados vemos que los únicos parámetros que fueron estadísticamente significativos fueron la glucosa plasmática en ayuno, la proteína C reactiva altamente sensible, que esta es súper importante mantenerla baja para tratar de disminuir lo más posible los factores de riesgo a enfermedades cardiovasculares, y también la capacidad total antioxidante y el glutatión total, que son dos antioxidantes endógenos, que sabemos que los antioxidantes endógenos son los que tienen mayor capacidad antioxidante que los exógenos. Entonces, hasta ahorita es el único artículo que ha tomado en cuenta a los antioxidantes, y sería bueno saber si la dieta cetogénica también tiene la capacidad de producir estos antioxidantes en pacientes con enfermedad coronaria, y que hemos visto que prácticamente todos tienen diabetes mellitus tipo 2 y sobrepeso y obesidad. Después de revisar la literatura que hay sobre dieta cetogénica y enfermedad cardiovascular, podemos darnos cuenta que estamos muy limitados en información. La dieta cetogénica es una dieta increíble para ayudar a los pacientes con sobrepeso y obesidad a disminuir muchísimo los factores de riesgo a enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en pacientes con estas enfermedades no se sabe o no está bien establecido el manejo de dieta cetogénica. Nos queda todavía mucho por aprender. Tal vez en estos pacientes la dieta cetogénica no solamente debe estar dirigida a una pérdida de peso y a una mejora en la composición corporal, sino también en mejorar otros factores, como en disminuir la inflamación sistémica, mejorar la capacidad antioxidante endógena, mejorar la saturación de oxígeno, mejorar la tolerancia al ejercicio, disminuir la fatiga, mejorar la calidad de vida, disminuir la polifarmacia y muchas otras cosas más. Pero también hay otras cosas que debemos de considerar y que no encontramos especificaciones en la literatura, como qué tipo de micronutrientes dar, cuáles no dar, las dosis, hablando por ejemplo
de vitamina K, por ejemplo, en pacientes anticoagulados o, por ejemplo, dosis de omega 3, etcétera. También cómo sería el manejo de electrolitos en este tipo de pacientes, cuál sería lo ideal de consumo de líquidos para evitar deshidratación, pero a la vez evitar una sobrecarga de líquidos. Entonces todavía nos falta mucho por aprender. Esperemos que pues haya mucha más información en un futuro no muy lejano y que como nutriólogos podamos también aportar a la nutrición dentro de este campo. Fue un placer compartir con ustedes este tema. Agradezco mucho su atención. Dejo en esta diapositiva mi correo electrónico. Si alguno de ustedes gusta contactarme para resolver cualquier duda, para cualquier comentario que tengan, con mucho gusto y con toda confianza pueden, por favor, contactarme. Podemos sentarnos, platicar de cualquier duda que tengan y pues nuevamente muchas gracias y que tengan una excelente tarde.